el caso de los embargos, la empresa puede embargar Yo creo que va a un ser corto el programa, electrodoméstico. Mike. ¿Eh? Va a ser corto el programa porque todos los temas son demasiado interesantes, ¿verdad? No, Eh, pero por supuesto, no, y las preguntas, me hay van a tener muchísimas cosas, otros días más acá, ¿eh? da para 4 o 5 programas. La cuestión Sí, como es, de los embargos, quiero separar en 2 puntos. Uno, el embargo de un bien. electrodoméstico, una mercadería. Tengo entendido que sin contrato no puede, ¿no? Con solo un pagaré no te puede embargar, no te puede retirar. Bueno, yo me voy a retirar entonces tu heladera, tu televisión. Y el otro punto es el embargo de los sueldos. Antes se sabía, yo estoy hace más de 30 años acá y siempre sé que siempre se manejaba, mira, te pueden embargar hasta un tanto por ciento. Pero hoy en día vemos un cierto abuso, ¿no, doctor? Se embarga hasta 40, 50, hasta 100%, tanto como funcionario Así mismo. público y como el funcionario privado, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería rápidamente lo que sería el embargo para que la gente entienda, ¿verdad? El embargo no es la pérdida de los bienes. El embargo es una medida cautelar que se traba en un juicio ejecutivo, ¿verdad? O sea, el acreedor se presenta ante el Poder Judicial, presenta evidentemente los documentos, ¿verdad? Un contrato de crédito, un pagaré, un cheque, una factura de crédito, ¿verdad? Esas presentaciones son de carácter obligatorio para que el juez, ¿verdad? Dentro de lo que sería su actividad jurisdiccional, pueda decir, este acreedor realmente me presenta los documentos que me hacen pensar de que este deudor tiene una deuda con este acreedor. Entonces vamos a darle una medida cautelar, que es un embargo. Ese embargo, y conforme a lo que dice la ley, viene inaudita parte, se dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le notifica a la persona de que va a recibir un embargo, ¿verdad? Y eso es legal, ¿verdad? Por eso la gente se sorprende cuando dice, ¿sabes qué? Me embargaron el salario y yo no sabía. Y eso está en la ley, ¿verdad? O me embargaron la casa o el vehículo y no lo sabía. Eso está en la ley, ¿verdad? Esa es una figura que procesalmente es correcta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa y qué es lo incorrecto? Es el abuso en el embargo, es el abuso en lo que serían las cosas que pueden ser o pueden ser pasibles de otras medidas cautelares, que sería un secuestro, como vos lo decís, que es otra medida cautelar, ¿verdad? Otro tipo de medidas cautelares que pueden ser evitadas porque la ley dice, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, crédito, ¿verdad? De 5 millones de guaraníes. Perfecto. No lo pude pagar y vienen y me embargan la casa que vale 200 millones de guaraníes. Y sigue el proceso. Y el deudor no dice nada, ¿verdad? Y sigue, 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 y puede llegarse a rematar esa propiedad que tiene un valor mucho más grande, ¿verdad? Con algunas presentaciones procesales, ese embargo puede reducirse al mínimo, ¿verdad? Y evidentemente se pueden dar en embargo otros bienes que tengan el valor de los 5 millones más los gastos de justicia y salvar la casa. Pero ¿qué pasa? Esas medidas cautelares normalmente se dan día a día, día a día en el Poder Judicial y es ahí donde el deudor está un poco desprotegido, Mike, ¿verdad? Vemos, y rápidamente te voy a decir cómo nace lo que sería el Centro de Atención al Deudor, ¿verdad? Nace un poco en el 2013 de lo que sería un grupo de abogados, ¿verdad? Que formamos parte de lo que sería el estudio jurídico de Arca González, que finalmente es el creador de lo que sería el Centro de Atención al Deudor. Y nosotros vimos de que día a día la mayor cantidad de consultas que recibíamos nosotros eran por gente que tenían una deuda, ¿verdad? O tenían un juicio, o estaban por perder sus bienes, etcétera, etcétera. Y el otro 30% eran los juicios normales, divorcio, disolución, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que existía una necesidad de poder, por sobre todas las cosas, brindarle información a esos deudores, ¿verdad? Con gente especializada. Y formamos un equipo de especialistas en materia de deudas, entre abogados, mediadores, contadores, en algunos casos economistas, ¿verdad? Hasta tenemos psicólogos en el Centro de Atención al Deudor, porque también va por ese lado la situación de desesperación, en donde estamos centrados en brindar esa información calificada y de primera mano de
en las diferentes situaciones de deudas que pueda tener la persona para que pueda encontrar el camino y solucionar su situación de deuda, ¿verdad? Entonces, un poco ahí nace, ¿verdad? El Centro de Atención al Deudor, el CENADE, que, que fue creciendo, ¿verdad? Y hoy día ya es una empresa totalmente independiente y que está asesorando día a día a un montón de gente, ¿verdad? Así como la pregunta que hiciste, ¿verdad? Hay gente que de repente, qué sé yo, quitó un crédito por un electrodoméstico, ¿verdad? Y vienen y estuvo pagando una, dos, tres, cuatro cuotas y finalmente tiene una deuda, se quedó con las cuotas que pagó, que ya no recupera ese dinero, le embargan otros bienes y le quitan también su pertenencia, ¿verdad? Y esas cuestiones pueden ser evitadas justamente en una negociación, ¿verdad? Pero para negociar, yo tengo que analizar el contrato, qué es lo que pagué, qué tipo de intereses me están cobrando. Cuando yo hago una negociación, y el primer paso es tener una liquidación actualizada y detallada de todas las deudas, ¿verdad? A la fecha. ¿Qué significa eso? El capital de lo que yo me comprometí y todos los intereses que fueron generando, ¿verdad? Esa deuda o ese capital, más todos los gastos administrativos que me quieren cobrar. Pues, ¿qué pasa? Cuando me dicen y me llaman, no voy a dar nombres, ¿verdad? Me llama el acreedor X, ¿verdad? Te dice, ¿sabes que tenés que venir a pagar? ¿Y cuánto tengo que pagar? No, acá pagan, nomás tráeme un 500, un millón y ya te dejamos molestar, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a pagar sin saber lo que estoy pagando, a lo mejor yo estoy pagando los gastos administrativos y los intereses y todavía nunca empecé a pagar capital, No empezaste a ¿verdad? pagar, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo no empiezo a pagar capital, el capital es lo que va generando eternamente todos los intereses y todos los gastos. Entonces, el primer paso es solicitar una liquidación actualizada y detallada para que nosotros podamos analizar qué tipo de intereses le están cobrando, cuáles son los porcentajes de intereses que le están cobrando y de lo que ya pagó en su momento, si fue imputado a capital, a intereses, a gasto o al cafecito que tomaban ahí al empezar la negociación, ¿verdad?